desde la época de los gobiernos anteriores de la pseudo-república, siempre fue una provincia de una influencia politiquera muy grande, de caciquismo político. Y eso hizo que hubiera un gran desconcierto en las masas, fundamentalmente en las zonas rurales. Si a esto le añadimos que al dictarse la ley de reforma agraria, en las villas tuvo sus características, ya que habían terratenientes, pero no grandes latifundistas. Si mientras en una provincia como Camagüey se intervenía un latifundista de 100.000 caballerías, en las villas se tenían que intervenir 200 de 30 o 40 caballerías. Es decir, que hubo muchos elementos de estos que inmediatamente se pusieron en contra del proceso revolucionario al dictarse la ley de reforma agraria. Los casos más conocidos son el caso de Luis Lara Crespo, el Cabo Lara, en Pinar del Río, un militar de la tiranía al que se le atribuían una serie de asesinatos horribles en los últimos meses del año 58. Se calculan alrededor de 20 las personas que masacró delante de la población, y que al triunfo de la revolución estaba retenido, sujeto a investigaciones, y logró escapar y alzarse con el objetivo de primero preservar la vida y después de tratar de salir del país. Ya en los primeros meses del triunfo de la revolución y la incipiente seguridad del Estado ya empieza a detectar a través de las organizaciones contrarrevolucionarias que hay sus primeros alzamientos. Se pueden considerar los dos primeros alzados, dos oficiales de la dictadura, Eugenio Casola y Raimundo Ferrer, que eran de la organización contrarrevolucionaria La Rosa Blanca. Estos elementos se alzaron, pero al verse después descubierta la conspiración de Trinidad en el mes de agosto, se desalzaron y se fueron del país. Por eso se puede considerar uno de los primeros alzados del Escambray a Román Trujillo, que se alzó de la finca La Macagua en el municipio de Cienfuegos en noviembre de 1959. El otro caso también muy conocido fue el de Pastor Rodríguez Roda, Cara Linda, otro ex militar de la tiranía que trabajaba en las prisiones y que también era conocido torturador. Este elemento se escapó de la prisión, estaba condenado a muerte por los tribunales y logró escapar de la prisión, cometer otro crimen en el momento de escapar, y se alzó también y se nucleó con todo este tipo de elementos vagos habituales, etcétera. A principios del año 1959, la provincia de Pinar del Río fue escenario de los primeros alzamientos armados en Cuba, encabezados por antiguos miembros de los cuerpos represivos de la derrocada tiranía batistiana, prófugos de la justicia, traidores y delincuentes. Esta modalidad enemiga se extendió posteriormente a las provincias de Matanzas, Las Villas y Oriente. En la ciudad de Trinidad tuvo lugar la denominada conspiración trujillista, con los mismos propósitos subversivos. La conspiración fue desarticulada con la captura de una aeronave y de un grupo de mercenarios armados procedentes de la República Dominicana. Antes de concluir el año, fue frustrada otra conspiración en la localidad de Fomento, con ramificaciones en 4 importantes zonas de la provincia de Las Villas. El oportuno accionar de las fuerzas revolucionarias contra los integrantes de la organización subversiva La Rosa Blanca dispersó a los principales cabecillas y otros optaron por huir del país. El 30 de septiembre ocurre uno de los alzamientos más grandes en Oriente, que fue el alzamiento denominado de Imías, porque fue el pueblecito de Imías. Ahí los hermanos Ortega, Ramón Ortega Ortega y Alberto Ortega Ortega Beto, el primero sargento y el segundo cabo, junto con el responsable de la Marina de Guerra Revolucionaria ahí, iniciaron ese alzamiento. Ese alzamiento fue enorme. Agruparon a todos los campesinos, los confundieron. En octubre se hizo el primer alzamiento de Olegario Charlot Pileta, conocido por Pelón, con Carlos Caraballo Guzmán, que decían el llanero solidario. Estos bandidos, aunque ocuparon algunas armas, asaltaron a algunos milicianos, no hicieron gran cosa y fueron capturados en diciembre
que si mal no recuerdo, el 24 de diciembre del 59. En noviembre del 59, el capitán Manuel Beatón Martínez asesina a Cristino Naranjo, aquí en La Habana. Es detenido, sometido a investigaciones y aprovecha que no está preso, que está en la cabaña sometido a investigaciones y se escapa. Entonces es incitado por un grupo de elementos contrarrevolucionarios, algunos elementos ya vinculados a la primera organización contrarrevolucionaria, que era la Rosa Blanca. Entonces, bueno, Beatón se alzó por allá por Oriente, mató también al comandante Francisco Tamayo, que le pidió unas armas, no se las quiso dar, lo asesinó. O sea, este individuo nos mató 2 comandantes del ejército rebelde y bueno, fue perseguido por fuerzas orientales. En esta operación participó Piti Fajardo, participaron muchos compañeros, el comandante jefe en persona fue a participar en las operaciones de búsqueda de este individuo y bueno, finalmente fue capturado en marzo del 60. Desde mi posición como jefe de operaciones públicas participé en distintas actividades, como fue la ubicación de elementos contrarrevolucionarios, la detención, el traslado de detenidos hacia el puesto de mando de la operación contra bandidos que radicaba en Topes de Collante, precisamente en el centro de la zona que yo atendía, y por supuesto en más de una ocasión participar en operaciones militares. Pero también en Matanzas se alzó Graciliano Santamaría, que le decían la amenaza roja, un individuo que había sido confidente de los órganos represivos de la tiranía y que después aspiraba a ser miembro del ejército. Su hermano también se alzó. En Las Villas se alzó también Pedro Ramón Rodríguez, un individuo que también estaba vinculado a las personas estas que actuaban como confidentes de la tiranía. Se comienza con alzamientos de pequeños grupos. Recuerdo Sinesio Wall, Evelio Duque Mellar, Plinio Prieto. En estos casos ayudados siempre por las organizaciones ser resistentes en el país, tales como el Frente Revolucionario Democrático, Ejército de Liberación Nacional, que fue el que apoyó básicamente a Osvaldo Ramírez, y por supuesto la CIA. Se estaban produciendo también acciones como la conocida por la conspiración trujillista, que no es más que una conspiración yanqui batistiano trujillista dirigida por oficiales de la CIA, en la que la cabeza de Trujillo aparecía como, o sea, la figura de Trujillo aparecía como cabeza visible, pero en realidad eran los servicios especiales norteamericanos desarrollando una guerra irregular que tenía su colofón en la provincia, en la región de Trinidad. Me siembran en Caracosé, y donde yo radico, y duermo y vivo en casa de la abuela de Carretero. Era un grado de confianza ahí. Y empieza el sistema, era un sistema muy sencillo. Eran distintos correos donde yo tenía que ir viendo el desenvolvimiento de la banda, los contactos, quién alimentaba la banda, quién la habituallaba. Llegué el día 24 de diciembre del año 1960 al campamento de Osvaldo Ramírez. Eso era en San Ambrosio. Hubo una infiltración que tenía que ver con este alzamiento por la bahía de Nibujón de Nava, con 27 mercenarios al mando de Armentino Feria Pérez, conocido por el Indio. Este había sido lugarteniente de Rolando Masferrer Rojas, allá en la provincia oriental. Un alzamiento que se produjo ahí procedente de los Estados Unidos de América. En los primeros meses de 1960, la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos y las organizaciones contrarrevolucionarias existentes en distintas regiones del país participaron más activamente en el incremento y apoyo de los alzamientos armados y de los hechos de violencia contra los campesinos. El objetivo fundamental fue sembrar el terror entre la población rural. Esas misiones las asumieron los agentes de la CIA, William Morgan y Ramón Ruiz Sánchez, autotitulado Comandante Augusto, quienes desarrollaron una intensa labor de promoción, organización y abastecimiento de las bandas de alzados. El primer jefe fundamental de los bandidos estuvo ligado al ELN, que era una organización que dirigía desde aquí, desde La Habana, un ciudadano, Ruiz Sánchez de apellido, que fue cuñado de Tony Barona,
primer ministro del gobierno de Prío, que tenía una planta transmisora que transmitía con la CIA y con la Embajada Americana y con los bandidos en el Escambray. Los 3 primeros bandidos que nosotros capturamos y que se capturaron en el Escambray, que fue en Guanayara adentro, la casa de una señora se llamaba Clotilde, que incluso tenía 2 hijos que pertenecían al segundo frente Escambray. En esa el titulado comandante Plinio Prieto incluso nos escapó por el río Guanayara en aquella ocasión. Tenían un equipo, una planta con la cual tenían comunicación con el titulado comandante Augusto. Yo llegué a través de una célula que tenían de contrainteligencia desde Miami, donde había un señor autotitulado comandante Augusto que radicaba en La Habana, donde todo, y había un señor, que no sé si está en Cuba, está aquí, no sé si se murió, le decían Guillermo. Bueno, que en el 60 pasos nos trasladan un grupo compañero para Topes de Collante, para la cosa de organizar la lucha contra los bandidos desde el punto de vista de la seguridad del Estado, que en 2 o 3 meses ya comenzamos a obtener determinada información que era precisa para luchar contra ellos. Se organizan ya los sectores de lucha contra bandidos. En cada sector había un compañero, estaba el sector A, sector G y sector F. Ese tenía 3 municipios, que era el municipio de Fomento, municipio de La Sierpe y el municipio costero del área de Trinidad. Después que se sale de la compilación trujillista en el mes de agosto, los servicios especiales norteamericanos comienzan a organizar lo que después sería la invasión de Playa Girón, y una parte de una de las direcciones principales de trabajo que se propusieron desarrollar en Cuba fue la guerra irregular, también a partir de pequeños grupos de hombres armados. ¿Qué ocurre con estos elementos que se empiezan a organizar, que se empiezan a concebir desde finales del 59? Bueno, sencillamente que ya en el verano del 60 se hacen fuerte un grupo de estos elementos en la zona del Escambray. Y hay otros hechos más, como el alzamiento de Luis Santana Gallardo en mayo del 60 por allá por el Escambray, un individuo que era un cuatrero antes del triunfo de la revolución, vivía del robo de ganado, del tráfico de marihuana. En fin, esta era la característica en sentido general de los primeros alzamientos que tienen lugar en el año 59 y en los primeros meses del año 60. Y yo conocí a Conrado personalmente. Lo conocí en una nave que había ahí, porque ahí se me daba un algodón. Y había mucho algodón, y yo dormía en un carro. Yo era alzado, pero yo bajaba y subía. Entonces, me dice, oye, fíjate, mucho cuidado, no puedes hablar nada, y si algo te preguntan, tú tienes que decir que tú eres obrero de aquí de la granja. Yo le dije, Conrado, esta es la oportunidad para yo entregarte en Caracusey. Si llegas a Caracusey, te salva la vida, te van a matar. Yo andaba, la última vez que la vi, porque se le hace por la numeración, yo andaba con una pistola P38 alemana. Entonces, mira, yo puedo hacerme de 2 granadas. La pistola, y tenía un fusil Cracker. ¿Sabes lo que es un Cracker? Bueno, yo tengo como 60 tiros, y yo seguí las bajadas. Era así con su inocencia, me dijo, no me van a matar, yo soy un muchacho, yo soy maestro, yo tengo culpa. Entonces, porque él me identificó, él tuvo un acto de hombría, con una gran madurez, porque siempre me dice, mire, ese no es alzado. Bueno, mira, no estuviera aquí conversando con ustedes. Él cayó. A partir de entonces, la planificación, estructura y eficacia de las operaciones militares contra los bandidos se caracterizaron por 3 grandes periodos. El primero, que transcurrió desde el verano de 1960 hasta el 19 de abril de 1961. El segundo, que abarcó desde noviembre de 1961 hasta enero de 1963. El tercero, desde abril de 1963 hasta julio de 1965, cuando fue aniquilada la última banda. Llegué a principios del año 62 al Escambray, en el mes de febrero, con la misión especial de Almeida que tenía que capturar al cabecilla principal del Escambray, que era Osvaldo Ramírez.
Empezamos a funcionar ahí y cogimos una serie de bandas. La de Noel Peña, capturamos la banda de Noel Peña, después casualmente varios bandidos aisladamente. De ahí hubo otras muchas operaciones, como por ejemplo la de Chano Ibáñez, que eso fue allá en la loma de Tope de Collante, la operación contra Pangüí, que fue uno de los cabecillas principales y asesinos del Escambray. También operé contra ella y la liquidamos. Operamos contra la banda de Peñate, operamos contra la banda del Pinto. Empezaron las operaciones a principios de marzo del 63 y ya en mayo prácticamente la provincia de Matanza estaba limpia de bandidos. Prácticamente la captura de los asesinos, de los niños Bolondrón, parte de esta gran operación del 22 de marzo, porque ahí estaba el grueso de la gente que habían participado en este hecho, pero quedaban un grupito que le decían los hermanos Morales, si no me falla la memoria, que se habían quedado, que no estaban por allá por una cueva metidos por el sur de Bolondrón. Y también por declaraciones de la gente que detuvimos, se conoció dónde estaban y los capturamos también. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, un bandido que le decían Camagüey, que se había ido de la cárcel de Camagüey, nos había matado 2 compañeros y estaba alzado con Barro Borges. En ese combate él se logró ir herido, con un tiro dado en una rodilla. Producto de información de un agente, nos enteramos que él estaba escondido en un campito de caña y lo tenían escondido. El tipo traía un M3 y granada. Bueno, él decía que no se dejaba coger ni demás. Lo ubicamos donde estaba exactamente un 26 de julio. El caso de Montenegro, que fue el que asesinó a los 2 compañeros del DOR de la COR, cuando aquello del Comité Central del Partido, había un bandido que le decían la pulguita, que andaba con una pistola Macaró de uno de los compañeros del Comité Central, que la recuperamos, y que fue también el que participó en la muerte del compañero Quesada, el segundo jefe de lucha contra bandidos de la provincia. Participamos en las operaciones de las bandas de Rubén Cordobés, que fue uno de los jefes de bandas que participó en el asesinato de Alberto Delgado. Y efectivamente, cuando formamos gallo, oiga, aquello parecía un mamá tirando tiros para arriba. ¿Qué? El tipo estaba escondido, el tipo no hizo nada. Nada. Lo cogimos ahí a Santo Maíz. Un tipo que tenía nos dio una cantidad de información, porque el tipo sabía, independientemente de nosotros teníamos información, pero el tipo tenía una información de toda la cadena de colaboradores, desde Ciego de Ávila, todo lo que es Morón, Ciego de Ávila, todo eso por ahí para acá, hasta el Escambray, hasta Fomento, conocía todas las cadenas que tenían los bandidos, que eso nos ayudó enormemente para después ir deteniendo gente, ir dejando a gente nuestros en lugares que de todas maneras fueran la cadena, para que los bandidos tuvieran que ir a esos lugares. En el alzamiento de febrero del 61 que se ocurre en Limonar de Monterruz y la Sierra de Yambeque, ahí los principales jefes, que eran el capitán Arquímedes Fonseca, Argimiro Fonseca Rodríguez y Emilio Vera Leiva, son los 2 jefes de este gran alzamiento también, otro gran alzamiento que hay ahí en esa zona. La mayoría de estos jefes, bueno, estos 2 principales que eran los fundamentales, se asilaron en la base naval. Nosotros cogemos a unos bandidos en la zona de la costa, a Noel Peña. Noel Peña era un teniente jefe de guerrilla de Osvaldo. Nosotros teníamos determinada información de que Osvaldo tenía una cadena que lo movía y que junto con la cadena había un tipo que le decían Gedó. Gedó era un agrimensor del Central Feneta que tenía una posibilidad de movilidad del diablo a caballo por los cañaverales y demás, vivía en Trinidad, en la Llansoneta. Lo ubicamos, lo cogimos clandestinamente preso. Además de dar quién era el Gallo Meyer, quién era Perico, quién era toda esa gente, el enanito, quién era, nos dio cómo era la cadena, cómo se movía Osvaldo, y nos dio incluso dónde iba a estar Osvaldo en esos días, en una reunión, que era nada más y nada menos que en los llanos de Trinidad, ahí pegado a Trinidad, en la loma del puerto.
porque la característica del bandidismo en Matanzas, por la ausencia de montañas y montes, es que cuando había un enfrentamiento era frente a frente, ahí no había muy pocas posibilidades. Ahí estaba primero que todo el Pichi Catalá, que era el jefe de la provincia, Juan José Catalá Cote, que era el jefe de la provincia. Estaba Perico Sánchez, que operaba en la zona de Jagüey. Estaba Montenegro, que fue el que asesinó a Quesada. Estaban Almeida, que estaba por la zona del Manguito. Atrás del Pichi vino Orlando el Grande, y atrás vino Perico Sánchez, y atrás vino Almeida. Se tira el cerco en las aromas. Ya por la mañana ya el cerco estaba, habían 70 y tantos bandidos, pero Osvaldo cogió y dividió los bandidos por grupo y le dio indicaciones que se tiraran a romper el cerco. Él se queda con un colaborador nada más que le decían el desmollador, que ya estaba alzado con él, se había alzado en esos días, y él solo con el desmollador baja para las aromas con vista a meterse, tratar de pasar el cerco sin que nos diéramos cuenta. A Osvaldo le faltaba una falange y fueron allí con Osvaldo, pero además habían gente allí dentro del cerco, de los milicianos, que era de Santi Espíritu, porque era de Santi Espíritu que lo conocían. Déjame decirte que tú veías a Osvaldo, cualquiera dice, no, un bandido, bueno, todo ripiado, un tipo apestoso. Un tipo con un sombrero extenso, bonito, una camisa de cuadro, perfumado, afeitadito, con botas limpias, parecía un campesino de estos potentoso, ganadero además, perfecto, con otro tipo, con Tabito Leal, que era el colaborador de él, que también era de ahí, que conocía el gran, pero se ponen extremadamente salados. El tipo que lo mata, el americano. El americano es un muchacho ahí de Trinidad, que estaba en la milicia, pero mira tú, si es una gente extraña, que no era muy avesado, que va a hacer una necesidad y la hace, no se va fuera del cerco, la hace para dentro del cerco, se mete por un cañón dentro del cerco, y cuando Osvaldo viene hablando con para tirarse por el cañón ese, pasar el cerco, este muchacho le da el alto y le cae a tiro y lo mata. Así que una de las cosas más inverosímiles que tú puedas imaginarte. En el territorio nacional operaron casi 300 bandas y alrededor de 4.300 alzados, que fueron apoyados logísticamente por más de 10.000 colaboradores, integrados fundamentalmente por familiares y amigos. La mayoría de los campesinos residentes en las zonas de operaciones militares constituyeron una importante alianza y soporte para las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior en la lucha contra los bandidos. La distribución de los grupos armados por provincias fue la siguiente: Pinar del Río, 20 bandas; La Habana, 9 bandas; Matanzas, 46 bandas; Las Villas, 177 bandas; Camagüey, 8 bandas; y en Oriente, 39 bandas, más 6 intentos de alzamientos. A Osvaldo Ramírez lo sustituyó Tomás Ángel, que era tan o más sanguinario que Osvaldo. Este cometió una cantidad grande de hechos y fue el que recibió a David, que era un agente de la CIA, Luis David, que lo envió a la CIA para decirle a los bandidos que se dieran sentir, para que la CIA supiera que ellos todavía existían y los siguieran ayudando. El hacerse sentir de los hechos de los bandidos no era nada más que actos de terrorismo, es decir, quemar granjas, quemar escuelas, asaltar ómnibus, asesinar campesinos. Durante esa etapa, que fue en los últimos meses del año 61, en los primeros del 62, asesinaron más de 26 campesinos en esa zona. Tomás Ángel tenía una característica: cuando él llegaba a la zona, él no dejaba que nadie bajara. Entonces se hacía difícil conocer cuando él estaba ahí. En uno de los peines va el caballo Mayaguara con un grupo de compañeros y se percata, sigue un rastro enorme, y se percata que Tomás logra entre posta y posta del cerco irse del cerco y subir para arriba por una zona que dicen el sumidero. Cuando eso se le dice a Tomás Sevilla, eso era un tipo muy audaz, dice: bueno, pues si ellos se fueron, nosotros ahora vamos a virar el cerco. Le viran el cerco
se le vira el cerco y se coge la zona de sumidero dentro del cerco. Tomás Sajín no pensaba que estaba acercado. Ya para la idea de él estaba fuera del cerco. Y en un choque que va caminando con esto, ya una psiquiatría choca con él. Un grupo de milicianos choca con él. Entonces se percatan que él está ahí. Bueno, tal es así que murieron, creo que fueron 14 o 15 bandidos. Dentro de ellos Tomás Sajín también, todo el mundo. Entonces ahí sí que nadie... Se salvó uno nomás herido. Tenemos que decir que todos los bandidos siempre, es decir, los cabecillas, siempre se relacionaron alrededor del mando supremo que radicaba en el Escambray. Y las organizaciones contrarrevolucionarias, que también fue muy fuerte el trabajo que se realizó contra ellas. Y también hay mujeres que sirvieron como agentes de los órganos de la seguridad, que cumplieron riesgosas misiones en el seno de las bandas y que creo que es una página de nuestra historia que no está totalmente investigada y que algún día, bueno, tendrá que escribirse algo de esto, porque son mujeres muy valiosas, han sido muy valientes. Entonces yo me contacté con Maro Borges, le llevé una pistola para ganarme su confianza. Un cerco que le tiramos a Maro Borges en la zona de Guasimal. Nosotros teníamos esto, lo ubicamos con un agente, venía con 14 bandidos. Lo ubicamos y por Tomás Cedilla y hermanos dijeron que hacía falta que de todas maneras precisar dónde estaba en ese momento Maro. Mandamos a la gente por la madrugada que entrara con comida y una botella de ron y demás, que se la llevaron los bandidos, y bueno, cuando él salió ya nos dijo exactamente dónde estaba. En ese combate le destruimos la banda completa. Él logró escapar. También contacté con Evelio Duque, que estaba también alzado. Bueno, se le subieron algunas armas y entonces en mi casa todo el que iba a ir para las lomas pasaban primero por la casa. Y todo eso estaba bien controlado. Se hizo una operación también dirigida por el comandante en jefe en la zona norte, en la zona de Corralillo, contra una banda de Campito, José Martí Campos Linares, conocido por Campito, que tenía un jefe de guerrilla allí, que se llamaba Omar Guaraya, que había recibido un cargamento de la silla por la Frenca Horizonte, y nosotros lo logramos ubicar a través de agentes. Le tiramos la operación, capturamos 19 bandidos y el cargamento de armas. Eso fue una operación que se tiró en el 2 de diciembre de 1961, de 1960. Subí a las lomas indistintamente, una vez con Fernando, que fue cuando contacté con Evelio Duque. Después, ya cuando Fernando ya había ido a prisión, que yo quedé en el puesto de él, según como ellos me indicaron, y de ahí eso me valió mucho para que me tuvieran gran confiabilidad y me hice líder de ellos. Me nombraron de la contrarrevolución coordinadora provincial de las villas, y también aglutiné células de 10, me decía un tal Rolando Borges, que era un cabecilla grande de una organización UNARE, se llamaba. Empieza la limpia, que se había dado incluso que terminó antes Girón, que se había terminado el grueso del bandidismo en aquel momento, pero el bandidismo después vuelve a cobrar fuerza. ¿En qué consistió la limpia de Escambray? La limpia de Escambray consistió en la concentración de alrededor de 60.000 milicianos de diferentes provincias del país, incluyendo fundamentalmente La Habana, que rodearon el macizo montañoso del Escambray. Esto fue una operación política militar, porque los milicianos no solo enfrentaban a los bandidos, sino que participaban en las actividades de los campesinos de la zona, y además ayudaron a construir escuelas, hospitales, caminos. Es decir, que fue una operación en esos dos sentidos, en combatir a los bandidos y en demostrarle a los campesinados lo que era la revolución. Cuando nos matan a Alberto Delgado, al enano, que fue la banda de Cheito con Rubén Cordobés, bueno, ellos se dividen. Cordobés coge por un lado y Cheito para el otro. Cordobés coge para la zona de la costa,
cerca de Trinidad, es decir, por la carretera esta que uno va de Santi Espíritu a Trinidad, cae en la cadena que nosotros teníamos. A los 5 días de haber matado a Alberto, ya nosotros teníamos ubicado a Cordobés con 5 más, ahí pegado a la carretera de Trinidad, cerquita de Trinidad, en el valle, que le tiramos el cerco con una compañía, una cosa reducida. Oiga, pero esa gente cuando se vieron cercados, eso fue terrible. Quedó uno solo vivo. Y él se dio un tiro con un revólver en la cabeza, pero las balas no servían. Si no se matan, todo el mundo muerto. Los bandidos se desarrollaron en la parte norte de las villas, parte este-norte de las villas. Ahí, pues sencillamente habían varias bandas. Se movilizaron 3 batallones, uno de Oriente, uno de Camagüey y uno de las villas. Ahí operé contra la banda de Amodia, allá en la parte de Florencia, en Camagüey, capturando la banda y desactivándola, la de Negrete. Luego de eso, contra la de Arnoldo Martínez, donde también le hice varias bajas a esa banda. Al otro día le tiramos un cerco a Cheito, ahí en Magua, cerca de este lugar, en Magua, también ahí cerca de Trinidad. Pero bueno, esa sí es una zona muy montañosa. Ahí teníamos nosotros 2 agentes que siempre sabíamos dónde estaba Cheito. Le tiramos el cerco, le matamos 3 gente, se nos fueron. A los 4 o 5 días volvieron para el lugar, le volvimos a tirar otro cerco. En el tercer cerco quedó Cheito. Y en esa tercera ocasión él se tira por un cañón, ya en horas de la mañana tempranito. Eso, sabes que está la bruma, eso no, tú ves en el monte, se ve como si fuera entre 2 luces, porque hay mucha neblina, una bruma espesa. Y entonces él trata de irse por el que pasa, que él se tira por un lugar, y que es un cañón, pero está reforzado el cerco. No es esto de poner aquí un compañero, allá otro y demás, no. Ahí había un grupo de compañeros, habían ametralladoras, la gente estaba bien armada. No obstante eso, él se tira con un volumen de fuego y logra pasar el cerco, pero en el pase del cerco lo hiere. Él trata, te tira una granada, pues esa granada explota. Y esa granada, una de las que la fragmentación también lo hiere a él. Así que ayuda a matarlo, a él y a otros más de ellos. En la antigua provincia de Las Villas, las bandas de alzados estaban estructuradas por frentes. Frente Escambray ocupaba la mayor parte del territorio montañoso y operaban 143 bandas. Frente Central y Sur abarcaba los territorios de Rodas, Cartagena y Aguada de Pasajeros. Actuaban 14 bandas. Frente Norte cubría las regiones de Caibarien y Yaguajay, donde estaban desplegadas 14 bandas. Frente Sagua y Corralillo. Operaban 6 bandas en esos territorios. En total existían 177 bandas con unos 2.000 alzados y alrededor de 4.000 colaboradores en una región de 635.000 habitantes. Nosotros hicimos una serie de trabajos de contrainteligencia que nos llevó a liquidar prácticamente a los bandidos en toda la provincia. A grandes rasgos voy a decir en qué consistía este trabajo. Es decir, nosotros descubrimos que no teníamos que penetrar a los bandidos, que teníamos que penetrar a los colaboradores de los bandidos. Y a esos efectos se hizo un levantamiento en toda la provincia de los diferentes sectores que teníamos dividido la provincia. Eso hizo posible que en 3 años, es decir, del 62 al 65, nosotros tuviéramos prácticamente control de los bandidos que se movían en la provincia de Las Villas. Eso no solo se hizo en el Escambray, sino se hizo en toda la zona de la provincia de Las Villas. En 1962, en septiembre, al año de haber comenzado la primera operación, es que se realiza la operación de ubicación de la banda de Pangüín Tardío. Nos dan la noticia de que está la banda de Peñate, pero que está en Barajagua. Allí eso es un caserío pequeño. Y el carajo, nos asombramos de que estuviera allí. Además no estaba muy lejos del cerco. Ahí mismo ya yo mando a suspender el cerco de Pangüín y mando con una compañía a acercar aquello rápido. Llegamos allí, acercar aquello rápido allí, mando a acercar y de ahí entro en un jeep. Cuando íbamos llegando, las bandas contrarrevolucionarias abren fuego contra el jeep de una manera tal que todos los elementos que van en el jeep se tiran hacia la derecha. En el franco derecho
es que se encuentran los milicianos a un lado de la carretera y en el otro los bandidos. Y entonces, de momento, nada más que a la distancia de una carretera, o sea, de esa carretera, no hacen fuego de una posición mucho mejor que la nuestra porque estaban en alto. Y tenían hasta una ametralladora de esa Browning, una ametralladora 3006, que es lo que vomita mucho fuego. Parte el cristal y el fuego que metió aquello fue horrible. Y en eso, lo único que había era, empieza a llover, había una cuneta pequeña. Nos tiramos y hicimos fuego, nos fuimos a fajar allí. Pero a mí no me da tiempo tirarme para donde se tiran ellos. Además, ellos están desarmados porque están con la pistola nada más. Que estaba Galindo, estaba Denny, estaba Díaz, estaba Gilbertico, Pistoncito. Y yo me debo tirar hacia la zona donde están los bandidos. El único que está armado soy yo, con un fal. Y yo abro fuego. Pero ¿qué pasa? Que a mí me abren fuego de un extremo de donde estaban las bandas con la ametralladora, con una Brawley. Y es que me hiere y caigo, porque yo estaba parado, tirado, y caigo herido en la carretera. 2 impactos, uno en el cuello y otro bajo del brazo o al lado del corazón. Acá en la zona de Limón y Cantero, ahí los bandidos mataron a un muchacho cuando estaba tirando ese cerco, que estaba incluso ese bandido que yo hablaba ahorita, Gilberto Rodríguez. Hay un muchacho que era de La Felicidad, un lugar que se llama La Felicidad, cerca de Tope Guayante. El muchacho tenía 14 o 15 años y es el que se faja con los bandidos, que mata al jefe de la banda de los bandidos y a un bandido, a él lo matan también. Y el resto rompió el cerco y se escaparon, lograron escaparse momentáneamente. En Dos Arroyos ubicamos a Blas Ortega, que era incluso oriundo de allí mismo, de Dos Arroyos. Allí cogimos 6 bandidos. Los últimos 2 bandidos fue el Charro de Placeta y Nenito López. Es un lugar que se llama Veloz, entre Guinía y Algarrobo, que ya quedaban aislados ellos, 2 bandidos. Se acercaron y bueno, se pegaron con nosotros. Y los 2 murieron también ahí en el combate. Estaba el caso de Luis Vargas, Luis Santana Gallardo, que ya se estaba preparando coordinadamente con los compañeros de Matanza la operación que ellos denominaron exterminio, donde se hizo un trabajo muy bien logrado que resultó en la captura del mismo. Entre 1959 a 1965 se reportaron en todo el país centenares de acciones de las bandas de alzados contra objetivos civiles, tales como incendios de viviendas, escuelas, tiendas del pueblo, atentados, asaltos, secuestros, sabotajes, entre otras, en las que resultaron asesinadas 196 personas, así como otras 18 fueron ejecutadas en las propias filas de los bandidos. También murieron 814 combatientes revolucionarios y 200 quedaron incapacitados de por vida. Como resultado de esta guerra irregular fomentada por los servicios de inteligencia norteamericanos, murieron violentamente asesinados 196 personas, incluyendo 15 niños, una docena de ancianos, 2 mujeres, mucha juventud que eran ahorcados, que eran torturados, apaleados por las bandas de alzados, que habían sido asesoradas por agentes de la CIA que los contactaban, que les decían cómo tenían que actuar. Era una copia fiel de lo que las escuelas de las Américas les enseñaba a los esbirros de la tiranía antes de la revolución, en épocas de Batista fundamentalmente. Lo que sí le puedo decir con toda seriedad, con toda responsabilidad, que eso fue un crimen que todavía, yo cierro los ojos y me parece que lo veo caminando hacia el cadalso, hacia el lugar donde lo buscaron, porque lo llevaban, le daban punzonazos con bayonetas caladas, con unos puñales, le daban culatazos de cara. El que conoce un gana sabe que es un arma muy fuerte y le daban puntapié. El momento más triste, más desagradable y más horrendo fue el que sufrió ese muchacho casi cuando le iban a subir
con alambre de pollo y una soga a colgarlo. En el caso, mire, de la muerte de Manuel Ascunce, un detenido alzado, se llamó Braulio Amador Quesada, si mal no recuerdo. Él era de la provincia de Villa Clara. Él participó directamente en el asesinato de Ascunce y de la familia La Antigua. Este individuo nos confesó todo, quiénes fueron, cómo ejecutaron la acción tan horrorosa que cometieron. Bueno, esto nos sirvió después para identificar al resto de los asesinos. Yo le pregunto a Francisco López Vázquez, ¿cómo es posible, párroco, que usted, sacerdote, cómo es posible que usted esté con un grupo de personas que asesinan a campesinos, alfabetizadores? Y sencillamente me contesta que él no tuvo más remedio, que él lo hacía porque estaba llevando el pan de sus enseñanzas religiosas a la tropa, pero que él no participaba en ese tipo de acción. Allí están la familia Romero, allí en el Valle de los Ingenios, que asesinaron a la familia prácticamente completa. Se desarrollaron investigaciones que nosotros participamos bajo las orientaciones del compañero Denis, y al final se capturaron los culpables, se capturó la banda, y hay un caso que se ha publicado de un alzado, un bandido que no se detectó su participación en aquel momento, fue sancionado y posteriormente se conoció, ya cuando estaba en reeducación, de que había sido uno de los principales asesinos de la familia. En el lugar de los hechos se encontró en una tablita una palabra que decía: a estos los cogió la rueda de la carreta. Y había sido carretero, el que había sido la banda de carreteros, el que había hecho el hecho como tal. Uno de los crímenes más horribles ocurridos en todo el país fue el asesinato de los niños de Bolondrón en la provincia de Matanzas, donde la banda de Francisco Hernández Suárez, conocido como Pancho el Gallego, recibió la orden de asaltar el jeep de un oficial de la seguridad, y como él se analizó lo que era muy difícil asaltar un jeep donde iba un oficial de la seguridad de varios milicianos y sabía que iba a haber un enfrentamiento fuerte, pues decidió atacar una casa campesina indefensa donde habían niños, personas mayores, etc. Y entonces se dirigieron a la localidad de Bolondrón y en hora de la noche atacaron una casa campesina, asesinando 2 niños, causando heridas graves a otros 2 y a la madre. Por ejemplo, ellos tomaron la mina de asfalto de Perea y allí detuvieron a Oreste Bravo Cervantes, que era un destacado revolucionario de allí, de aquella zona. Le celebraron un juicio a su manera, lo condenaron a muerte y lo asesinaron ahí, de arriba de la pila de asfalto ahí. Ellos saltaban el tren que iba de Caibarien a la zona de Florencia, por allá, lo asaltaron en más de una ocasión. Mataban a los que iban vestidos de olivo. Las guaguas las asaltaban, las guaguas que iban para Mayajigua, las asaltaron más de una vez. Sí, fueron muchos los asesinatos que en la zona de Buenavista, entre Caibarien y Aguajay, cogieron 4 milicianos cazando judíos y los ahorcaron a todos. El 1 de octubre de 1962, en la finca de La Ceniza, a través de un trabajo secreto, operativo secreto, se capturó. Eran 12, se cogieron 10, nos quedaron 2 que se fugaron y después fueron capturados en la zona de Camagüey. Y ya ahí se descabezó, para usar una palabra popular, la jefatura de la zona norte de la villa. El caso de los Piscos en Camagüey. Los Piscos es un campesino y su hijo, y le ahorcaron al hijo de 16 años en su presencia y después lo ahorcaron a él. Es un hombre que pedía a gritos que lo ahorcaran a él, al hijo no, y le dijeron que primero era el hijo para que él viera morir a su hijo y después al padre. El entierro fue una manifestación de repudio popular a las bandas. Hay que decir que las bandas jamás atacaron un objetivo militar, propiamente dicho. Los alzados, los bandidos, recibían distintos suministros de provisiones de los americanos en paracaídas. Ellos estaban muy contentos, entonces también esperando una invasión
que estaba anunciada. Hay varios casos de alfabetizadores asesinados, como Pedro Morejón en Matanza, como Pedrito Blanco Gómez, el hermano de Fulgencio Oroz. Esta familia perdió 2 hijos. Fulgencio Oroz, que estudiaba en la escuela para normalista, para maestro, que fue asesinado en los últimos días de la dictadura, y su hermano Pedrito Blanco Gómez, que dio el paso al frente con 13 años, fue a alfabetizar y fue asesinado también por un colaborador del Estado. Hubo hasta simulacros de ahorcamiento con alfabetizadores. Hay un bandido que se llamaba Margarito Lanza Flores Tondique, que se especializaba en agredir a los alfabetizadores de distintas formas, con el objetivo de sabotear la campaña de alfabetización. En resumen, la lucha contra las bandas armadas transcurrió desde el mes de enero de 1959 con el alzamiento en la provincia de Pinar del Río del ex cabo del ejército de la tiranía batistiana, Luis Lara Crespo, y concluyó el 5 de julio de 1965 con la liquidación de la banda de Juan Alberto Martínez Andrade en Camagüey. El 1 de octubre de 1966 fue detenido en la ciudad de Santa Clara José Rebozo Febles, lugarteniente del jefe de banda Luis Santana Gallardo, conocido por Luis Vargas. Rebozo Febles fue considerado como el último bandido del Escambray. Él venía armado, se logró mediante la infiltración del área de donde se movía, en un lugar que se llama Rebacadero, cerca de Santa Clara, y lo trasladamos en un auto de alquiler. Supuestamente lo íbamos a sacar del país. Hay que señalar que no solo es las personas que mueren, sino las personas que sufren alrededor de la muerte de sus seres queridos. O sea, decíamos ahorita que habían 196 crímenes, pero alrededor de cada una de estas personas hay 5 o 6 personas dolientes, los padres, los hijos, las viudas. O sea, también hay que mencionar, en honor a la verdad, que la guerra irregular impuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba entre 1959 y 1965 provocó también mucho dolor y mucho luto. Hubo una buena colaboración siempre y coordinación estrecha entre las fuerzas del Ministerio del Interior y las del Ejército de la FARC. Logramos aprender así. Y se logró dominar la situación operativa de todo el territorio aquel por cada uno de todos los compañeros que tenían la misión definida de lo que debían hacer y cómo lo debían hacer. Cuando no hay una ideología, cuando no existe por parte del enemigo, como es el caso nuestro, de una ideología, realmente es muy difícil que estos personajes, que esta gente triunfe. La perseverancia en la lucha contra bandidos, con más de casi 300 muertos por parte de la fuerza del SB, esa fue la cuota de sangre que se pagó, sin incluir las acciones de vandalismo y los asesinatos que cometieron, más de 100 asesinatos entre el campesinado y los revolucionarios del Escambray. A la larga se triunfa, repito. Esa fue la mayor experiencia. Te puedo decir que, bueno, yo era joven, el nivel político y cultural que tenía era muy poco, lo único que era, bueno, revolucionario, fidelista. Eso sí es verdad, eso. Y bueno, la lucha, pues lo primero que eso que yo creo que me hizo hombre, decidido, bueno, a enfrentar cualquier situación, por muy adversa que sea, el todo por defender la revolución. La banda del Artillero es una banda que se pierde del Escambray. Entonces, pero ¿cuál es el significado de por qué es importante el problema de esa banda? Porque nosotros ahí encontramos que el artillero, el tipo que se le quería oír, o el tipo que no estaba en algo de acuerdo, él lo mataba a su misma gente, a sus mismos bandidos. Y allí encontramos tumba de los subordinados de él. A mí me confunden con un bandido en el cerco ese del peine, porque yo me meto a peinar, yo soy oficial de la seguridad, la tropa no me conoce. Me acuerdo que yo andaba hasta con Jackie verde olivo, y empiezan a decirme, macho las manos. Y eran mis compañeros, que yo estaba, nada más por lo que podía era hablar, no podía hacer más nada. Y bueno, lo logré comer, pero tuve que soltar, yo andaba con una metralleta, la tuve que soltar y levantar las manos, y cuando traían un pañito en el hombro, una tirita roja que era que no identificaba, cuando vieron aquella, bueno,
pasó el problema, pero para mí en el borde de la pirámide, yo dije, si se le va un tiro uno, vuelo en pedazos. Si me plantearan otra vez que tuviera que tomar esta decisión de ayudar a la revolución en esta vía, que es una de las más difíciles, porque tiene uno que estar en contra de la familia muchas veces y de todo, de amistades, hacer dejaciones de tantas cosas, yo lo vuelvo a hacer por tal de ayudar como pude, un granito de arena para ayudar a la revolución que siga adelante y prospere. Yo les digo de verdad y de corazón, hoy tengo transitando por 70 años y si mi país, mi patria, vuelve a sufrir aquel momento y hay que volver a incorporarse a esa entidad, no miro para los lados, miro para adelante, porque en aquel momento eran ellos o nosotros. Eso transcurrió el 1 de octubre del año 66, que por los alrededores, incluso de la propia zona del área del territorio de Villa Clara, pasaba un ciclón, quiere decir que fue una noche de lluvia, de viento, y así se produjo la captura del último bandido. Fue larga la lucha, duró años, unas bandas eran extinguidas y el enemigo introducía, armaba y organizaba nuevas bandas, hasta que fueron totalmente barridas y de los contrarrevolucionarios solo quedan 3, sino 3 fugitivos. Y nosotros sabemos que uno de esos fugitivos que siempre estuvo al margen de la ley, antes y ahora, más tarde o más temprano, caerá también en manos de los revolucionarios. El primero sargento y el segundo cabo, junto con el responsable de la Marina de Guerra Revolucionaria ahí, iniciaron ese alzamiento. Ese alzamiento fue enorme. Agruparon a todos los campesinos, los confundieron. En octubre se hizo el primer alzamiento de Olegario Charlot Pileta, conocido por Pelón, con Carlos Caraballo Guzmán, que decían el llanero solidario. Estos bandidos, aunque ocuparon algunas armas, asaltaron a algunos milicianos, no hicieron gran cosa y fueron capturados en diciembre, si mal no recuerdo, el 24 de diciembre del 59. En noviembre del 59, el capitán Manuel Beatón Martínez asesina a Cristino Naranjo, aquí en La Habana. Es detenido, sometido a investigaciones y aprovecha que no está preso, que está en la cabaña sometido a investigaciones y se escapa. Entonces es incitado por un grupo de elementos contrarrevolucionarios, algunos elementos ya vinculados a la primera organización contrarrevolucionaria, que era la Rosa Blanca. Entonces, bueno, Beatón se alzó, por allá por Oriente mató también al comandante Francisco Tamayo, que le pidió unas armas, no se las quiso dar, lo asesinó. O sea, este individuo nos mató 2 comandantes del ejército rebelde y bueno, fue perseguido por...
Las villas, desde la época de los gobiernos anteriores de la pseudo-república, siempre fue una provincia de una influencia politiquera muy grande, de caciquismo político. Sola y Raimundo Ferrer, que eran de la organización contrarrevolucionaria La Rosa Blanca. Estos elementos se alzaron, pero al verse después descubierta la conspiración de Trinidad en el mes de agosto, se desalzaron y se fueron del país. Por eso se puede considerar uno de los primeros alzados del Escambray a Román Trujillo, que se alzó de la finca La Macagua en el municipio de Cienfuegos en noviembre de 1959. El otro caso también muy conocido fue el de Pastor Rodríguez Roda, Cara Linda, otro ex militar de la tiranía que trabajaba en las prisiones y que también era conocido torturador. Este elemento se escapó de la prisión, estaba condenado a muerte por los tribunales y logró escapar de la prisión, cometer otro crimen en el momento de escapar y se alzó también y se nucleó con todo este tipo de elementos vagos habituales, etcétera. Y eso hizo que hubiera un gran desconcierto en las masas, fundamentalmente en las zonas rurales. Si a esto le añadimos que al dictarse la ley de reforma agraria, en las villas tuvo sus características, ya que habían terratenientes, pero no grandes latifundistas. Si mientras en una provincia como Camagüey se intervenía un latifundista de 6.000 caballerías, en las villas se tenían que intervenir 200 de 30 o 40 caballerías. Es decir, que hubo muchos elementos de estos que inmediatamente se pusieron en contra del proceso revolucionario al dictarse la ley de reforma agraria. Los casos más conocidos son el caso de Luis Lara Crespo, el Cabo Lara, en Pinar del Río, un militar de la tiranía al que se le atribuían una serie de asesinatos horribles en los últimos meses del año 58. Se calculan alrededor de 20 las personas que masacró delante de la población, y que al triunfo de la revolución estaba retenido, sujeto a investigaciones, y logró escapar y alzarse con el objetivo de primero preservar la vida y después de tratar de salir del país. Ya en los primeros meses del triunfo de la revolución y la incipiente seguridad del Estado ya empieza a detectar a través de las organizaciones contrarrevolucionarias que hay sus primeros alzamientos. Se pueden considerar los dos primeros alzados, dos oficiales de la dictadura. Eugenio Campos. A principios del año 1959, la provincia de Pinar del Río fue escenario de los primeros alzamientos armados en Cuba, encabezados por antiguos miembros de los cuerpos represivos de la derrocada tiranía batistiana, prófugos de la justicia, traidores y delincuentes. Esta modalidad enemiga se extendió posteriormente a las provincias de Matanzas, Las Villas y Oriente. En la ciudad de Trinidad tuvo lugar la denominada conspiración trujillista con los mismos propósitos subversivos. La conspiración fue desarticulada con la captura de una aeronave y de un grupo de mercenarios armados procedentes de la República Dominicana. Antes de concluir el año, fue frustrada otra conspiración en la localidad de Fomento, con ramificaciones en 4 importantes zonas de la provincia de Las Villas. El oportuno accionar de las fuerzas revolucionarias contra los integrantes de la organización subversiva La Rosa Blanca dispersó a los principales cabecillas y otros optaron por huir del país. El 30 de septiembre ocurre uno de los alzamientos más grandes en Oriente, que fue el alzamiento denominado de Imías, porque fue el pueblecito de Imías. Ahí los hermanos Ortega, Ramón Ortega y Alberto Ortega Beto,